Lucas 12:50 dice: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Basado en este pasaje de Lucas 12:50, quiero llevarte a reflexionar. En primer lugar, Jesús sabía que su muerte aseguraba su resurrección. Nunca Dios te va a poner en un camino de tropiezos, de adversidades, si no tiene una salida en ese mismo camino, un camino de adversidad con un fin de victoria. En segundo lugar, hermanos amados, este pasaje nos enseña que Jesús sabía que su muerte tendría efecto universal. Nuestros actos tienen efectos universales. La muerte de Cristo tiene y tuvo y tendrá un efecto universal. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice: ¿quién, refiriéndose a Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Esto significa, amigos amados, significa que Jesús, antes que muriera, mucho antes en la eternidad, el Padre ya nos había escogido para que fuésemos salvos en Cristo Jesús. Es decir, el Padre sabía que su Hijo iba a cumplir con su propósito, con su llamamiento de morir por la humanidad, y ya en esa sapiencia, en esa omnisciencia, Jesús cumple su parte, el Padre cumple la suya, llamándonos a través de Cristo a su gracia salvífica. En tercer lugar, el pasaje que leímos nos enseña que Jesús sabía que su muerte traería salvación a la humanidad. Nadie le agregaba, nadie le quitaba, nadie ponía. Nadie podía hacer nada por esta salvación, porque Jesús era el autor y consumador de la salvación de la humanidad. Efesios 1:4 dice: según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto significa que en la eternidad Dios planificó nuestra salvación solo a través de Jesucristo. Por lo tanto, amigos amados, la caída de Adán, el anuncio de Juan el Bautista del reino de Jesús viniendo, la concepción de la Virgen María, de su embarazo, los sufrimientos, muerte, crucifixión, resurrección de Jesús, la segunda venida de Cristo que esperamos, el reinado eterno de Jesús con el que estaremos, no es algo que se le escapó de las manos a Dios. Es algo que estaba planificado desde la eternidad. Todo fue planificado por Dios en la eternidad. Dios es absoluto, Dios no improvisa, Dios no es espontáneo, Dios no es emocional, Dios no piensa las cosas. Todo lo que hace ya está en su mente eterna, porque vive en un eterno presente. Y en cuarto lugar, el pasaje que leímos al principio nos enseña que Jesús sí sabía que venía un día distinto para él, un día después del sufrimiento, un día después de la adversidad, donde después de sufrir, padecer y morir y ser golpeado y escupido y de
tanta adversidad que padeció, sería exaltado, donde la humanidad sería rescatada del pecado. Jesús sabía que el Padre le entregaría el reino del universo en su mano, en sus manos, en su poder. Él sería el dueño de todo lo conquistado en la eternidad. Y como todo estaba conquistado, ya Él es el dueño, el amo y señor de todo lo que existe. Es absoluto, donde tú y yo seríamos sus seguidores. Él te tenía escogido para ser seguidor de Jesús, cumplir con sus mandamientos establecidos en la santa palabra de Dios, en donde nosotros nos enteramos de las cosas y las cumplimos, donde tú y yo seríamos discípulos de Cristo y hemos sido enviados a este mundo, al igual que Jesús fue enviado para tener nuestro propio día después. Que Dios te bendiga